Dios les bendiga, hermanos. En especial les doy la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan de la colonia 77 del Llano Grande, ¿va? ¿Sí? Del Milagro, ¿sí? ¿Cuántos de los hermanos les dan un fuerte amén? La honra y la gloria sea por nuestro Dios. Así que sentámonos alegres y felices en este lugar porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Y en lo personal, hermano, quiero decirles de que el mejor lugar del mundo que podemos elegir para estar es en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Estar en un lugar congregados para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Ese es un gran privilegio, hermanos. Así que para no perder más tiempo vamos a hacer una oración. Siempre es bueno orar para que podamos sacar el extracto de lo que dice la Biblia, el texto bíblico, para que no podamos enseñar errores o cosas que no tienen fundamento bíblico. Así que vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo para que Él lo guíe a toda verdad. Así que vamos a venir de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu palabra dice de que los profetas fueron inspirados por tu Espíritu Santo. Y reconocemos, basado en esa palabra, de que es imposible entender esa palabra escrita sin la ayuda de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento, para que podamos discernir tu palabra. Háblalo al corazón, Señor, que tu palabra sea exaltada. Bendice a los oyentes, Señor, para que nuestros amigos y nuestros hermanos puedan quedar claros respecto a lo que dice la Biblia, tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Un día de estos en la escuela sabática hablé de este tema y por falta de tiempo no me extendí y dejé algunos puntos que no se explicaron. Así que aproveché en esta mañana de culto divino poder hacer un estudio profundo, conciso y preciso al mismo tiempo de lo que significa este texto que vamos a leer a continuación. Quiero decirles a nuestros hermanos y amigos lo siguiente. Pongan atención a lo que vamos a decir. Y de paso quiero que se concentren porque vamos a tener un estudio de la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿sí? Así que concentrémonos. Quiero decirles algo muy importante. El hecho de que alguien me cite la Biblia no significa que alguien me esté diciendo la verdad, porque según la Biblia también el diablo cita la Biblia. En San Mateo capítulo 4 encontramos ese ejemplo donde el diablo, para tentar a Jesús, usó ¿qué? Las Escrituras. O sea que el hecho de que alguien predique bonito o me cite la Biblia no significa que esa persona me está diciendo ¿qué? La verdad. Hay que examinar la Biblia por nosotros mismos y hay que pedir dirección al Espíritu Santo para que los pueda ayudar a entender y a discernir si lo que esa persona está diciendo es verdad o está diciendo una mentira. Es muy importante eso, que entendamos eso. Digo esto, hermano, porque hay muchas personas que creen de que porque alguien predica bonito o porque alguien se puede muchos textos de memoria está diciendo la verdad. Eso es peligroso, peligrosísimo eso. Vamos a leer una cita de que se manipula, se tuerce y se saca de contexto para enseñar el error y para engañar a la gente. Eso es peligroso, hermano. ¿Cuál cita es? Esa está en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Aquí es donde yo les digo a los hermanos lo siguiente, hermanos. Por eso es bueno que en la computadora esté la Biblia para que se pueda proyectar los textos bíblicos para los hermanos que no pueden leer los textos bíblicos por letra pequeña en su Biblia. Eso siempre me ha gustado inculcarlo en la iglesia, hermano. Donde quiera que voy veo que los hermanos proyectan el texto bíblico en la pantalla. Para eso es la pantalla.
Aquí como iglesia nos hemos dormido, pero eso sería bueno. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Vamos a profundizar en este texto. Noten cómo dice Pablo: por tanto, nadie lo juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de ¿qué? Es de Cristo. Noten que dice Pablo. Aparentemente Pablo está diciendo que nadie lo juzgue en comida, ni bebida, ni días de fiesta, ni luna nueva, ni día de reposo. Entonces muchos cristianos dicen lo siguiente. Aquí Pablo está diciendo que nosotros podemos comer cualquier cosa, podemos beber cualquier cosa, inclusive hasta licor podemos beber. Podemos comer cualquier cosa, inclusive podemos ir a cualquier fiesta, no importa si es baile el que haya, no importa si es cualquier fiesta que se haga en el mundo. Aquí Pablo está diciendo que nadie lo juzgue en días de fiesta, ni luna nueva, y dice también ni día de reposos. Ve, dicen aquí algunos. Aquí Pablo está diciendo que nadie lo critique, nadie lo juzgue por si guardamos días de reposo. O sea que los adventistas están mal según Pablo, porque le enseñan a la gente a guardar ¿qué? El día de reposo. Aquí Pablo lo dice. Así lo interpretan muchos cristianos. Este texto, hermanos, es el preferido tanto de católicos como de protestantes para enseñar que Pablo aquí está hablando de que las comidas limpias e inmundas fueron eliminadas, que nosotros podemos ir a cualquier fiesta, que nosotros podemos guardar cualquier día, no importa el sábado. Inclusive los católicos, eruditos católicos, usan esta cita para enseñar de que nadie los puede juzgar por si guardamos sábados o no. Y de aquí es donde toman ellos el texto para decir que nosotros hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Porque según Pablo, aquí está diciendo que nadie los juzgue. Interesante, ¿va? Porque si nosotros leemos el texto, aparentemente Pablo sí quiere decir, léanlo. Por tanto, nadie lo juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿qué? Cristo. Aparentemente y Pablo está diciendo que no debemos de guardar ningún día y podemos guardar cualquier día. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Qué significa este texto? ¿Será que Pablo está diciendo que podemos comer cerdo? ¿Será que Pablo está diciendo que podemos comer pupusas de chicharrón de cerdo? ¿Será que Pablo está diciendo que nosotros podemos hacer un baile en Navidad con la chanchona de Arcadio? Porque Pablo está diciendo que nadie lo juzgue en fiestas. Tremendo, hermanos. Ahora, vamos a ver que la Biblia no se lee, sino que se estudia. Hay que pedir la dirección, pedimos la dirección del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirles algo muy importante a nuestros amigos y hermanos. Quien escribió estas palabras por inspiración divina fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aproximadamente escribió 14 cartas. Se le atribuye la epístola de los hebreos, pero hay dudas respecto a quién le escribió. Pero se cree que el apóstol Pablo escribió 14 cartas. El apóstol Pablo, hermanos, era un rabino. ¿Saben qué rabino? Era un maestro de la ley, un erudito, un teólogo. ¿Saben quién fue el profesor de teología de Pablo? Según Hechos, capítulo 5, fue Gamaliel. ¿Saben quién fue Gamaliel? Uno de los mejores rabinos de Israel. Y el apóstol Pablo fue un discípulo de Gamaliel. Y se cree, según los historiadores, de que de 100 alumnos que estudiaron con Gamaliel, el mejor excelente era Pablo, que se conocía como Saulo de Tarso. O sea que estamos hablando de una persona inteligente, de que solamente se sacaba ¿qué? 10.
era un maestro de la ley, era una persona muy inteligente. O sea que eso significa de que para entender a Pablo hay que tener sumo cuidado. Es como que pongamos a un niño de kinder a que le pueda entender a un catedrático de una universidad. ¿Cree que le va a entender? No le va a entender. A menos que ese niño tenga una super sabiduría y una sabiduría sobrenatural, podría entenderle a una persona preparada. Esto pasaba con el apóstol Pablo. Era un hombre muy estudioso. Así que para leer a Pablo hay que tener cuidado, porque podemos estar diciendo algo de que el apóstol jamás quiso dar a entender. Esto lo dice Pedro. Noten lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro, que no era tan preparado, ¿cuál era el oficio de Pedro? Pescador. La Biblia dice que era sin letras y del vulgo, o sea que era hombre sin preparación académica, pero que también fue un hombre sabio. Pero lo que me llama la atención es de que Pedro da fe de la sabiduría de Pablo. Y mire lo que dice, 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, ¿de quién está hablando aquí Pedro? El contexto, que es el versículo 15, está hablando de mi hermano Pablo. Pero estaba hablando de Pablo, de la sabiduría que le fue dada. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender. Y esto lo tengo bien comprobado yo, hermano. Algunas veces me topo con versículos de que me rompo la cabeza investigando qué quiso decir el apóstol Pablo. Son cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Pregunto, según Pedro, ¿a quién le echa la culpa de torcer la escritura? ¿Pablo porque escribió con mucha sabiduría, o a los indoctos? Que de paso, la palabra indocto significa ignorante e iletrado. Según Pedro, ¿quiénes tienen la culpa de entender mal a Pablo? ¿De Pablo por escribir tan excelente con sabiduría, o a los ignorantes que tuercen las escrituras? ¿Quién tiene la culpa? Según lo que dice Pedro. Aquí dice los indoctos que tuercen ¿qué? Las escrituras y las palabras de Pablo. Tremendo, hermanos. Y este versículo, Colosenses 2:16 al 17, es uno de los versículos que está en primera plana, que se usa por el cristianismo en general para desvirtuar la verdad del sábado. Ese es un versículo que hasta los bebés se pueden de memoria. Yo he oído que me lo predican los carismáticos. Yo voy y me lo predican los sacerdotes. Voy y me lo predican todas las iglesias. Ese es el primer versículo que me sacan cuando les voy a hablar de la ley de Dios y del sábado. Mire qué interesante que ese versículo se lo pueden de memoria. Hasta los carismáticos ya se pueden ese versículo de memoria. Tremendo, hermanos, tremendo. Pero lo que necesitamos es saber qué quiere decir Pablo, para que no podamos torcer las escrituras y nos vayamos a perder y enseñar el error. ¿Qué hay que hacer cuando un texto no se entiende, hermanos y amigos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya vimos de que hay que orar, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que leer el contexto para no estar enseñando el error. Hay que tener cuidado con la gente que enseña errores y usa la Biblia para establecer el error. ¿Qué es el contexto? Para nuestros hermanos que quizás no saben qué es el contexto, el diccionario traduce contexto es todos los hechos que giran alrededor de un caso o evento. En este caso, el contexto bíblico sería lo que está antes y después de qué, del texto que estamos analizando en cuestión. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el contexto de qué Pablo está hablando antes de mencionar que nadie lo juzgue en comida o en bebida, o días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿De qué Pablo estaba hablando en el contexto? ¿Cuál es el contexto para ustedes? Tendríamos que leer desde qué versículo. Sencillo, desde el versículo 9. Colosenses 2:9. Vamos a ver el contexto. Noten qué dice. Mirad. Y vamos a ver de que Pablo está advirtiendo a la iglesia de Colosa contra las falsas prácticas de los judaizantes y de la falsa filosofía hueca que querían meter los judaizantes a la iglesia. Noten, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pregunto, ¿de qué Pablo está hablando aquí? Tradiciones de hombres. Interesante. Filosofías y huecas sutilezas y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa palabra deidad es seiotis, del griego seiotis, deidad, la divinidad, hablando de Jesús. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado, potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Noten el apóstol Pablo de qué está hablando aquí. Tradiciones de hombres, filosofías, huecas sutilezas, circuncisión. Pregunto, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión, hermanos, era un rito que se hacía en el prepucio todo israelita y extranjero si quería pertenecer ¿qué? Al pueblo de Dios. Ese era el pacto abrahámico. Pero mire lo que dice Pablo, que la circuncisión ahora ¿cuál es? Para pertenecer al pueblo. Y en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué rito hacemos hoy para formar parte de la iglesia? ¿Nos circuncidamos o los bautizamos? Según Pablo, nos bautizamos. Ese es el rito externo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión. Noten el apóstol Pablo cómo usa el contraste entre la circuncisión hecha a mano, que se hacía en el prepucio, y en la circuncisión de Cristo, que se hace en el corazón para formar parte ¿qué? Del pueblo de Dios, que es el bautismo. Estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Notaron el contexto? Tradiciones de hombre, filosofías, huecos sutilezas y circuncisión. Porque los judaizantes, que eran falsos maestros, que querían introducir falsas prácticas a la iglesia, en este caso de Colosas, querían imponer de nuevo que si no se circuncidaban el prepucio, no podían pertenecer ¿qué? Al pueblo de Dios y no podían ser salvos. Esta era una doctrina judaizante. Ahora, miren lo que dice el versículo 14 y 15. Por tanto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en medio, quitándola de en medio y clavándola ¿qué? De la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Con las filosofías, tradiciones y huecas sutilezas y con la circuncisión hecha a mano. ¿Qué hizo Cristo? La quitó de en medio y la clavó ¿qué? En la cruz. Pablo no está hablando de los 10 mandamientos. Pablo no está hablando del sábado, de los 10 mandamientos. Pablo está hablando de qué, según el contexto. Filosofías, tradiciones de hombre, y huecas sutilezas y circuncisión, que fue clavado ¿qué? En la cruz. Y aquí dice, anulando el acta de los decretos, que era contra nosotros. ¿Por qué ese acta de los decretos era contra nosotros? La palabra acta de los decretos allí en ese texto es del griego heiógrafo. Es un documento escrito a mano. Dice Pablo que este documento escrito a mano era contra nosotros, o sea, que testificaba contra nosotros. La pregunta es, ¿a dónde hay otro versículo similar en la Biblia de que use esta terminología de que había un documento o algo escrito a mano que era contra nosotros? Y era contra nosotros porque ese documento o ese rito no
podía quitar los pecados. Solamente hay una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde menciona esta terminología, y es en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 26. Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Noten lo que dice. Deuteronomio capítulo 31. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 31, 24 al 26. Noten cuál documento era contra nosotros y era necesario que Cristo lo quitara de en medio y lo clavara en la cruz. Había un documento, un acta escrito a mano. Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Noten lo que dice. Cuando acabó Moisés de escribir las tablas de la ley en un libro para hasta concluirse, ¿quién escribió las palabras de esta ley? Moisés en un libro. Noten qué interesante, hermano. Esta no puede ser la ley de los 10 mandamientos, porque la ley de los 10 mandamientos, según Éxodo 31, 18, ¿quién la escribió? Dios. ¿Y la escribió qué? En 2 tablas de piedra. Mientras que esta ley dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo a un lado del arca de Jehová vuestro Dios. O sea que de la ley que está hablando aquí era de qué? De una ley que escribió Moisés, que fue puesta ¿qué? A un lado del arca, porque la ley de los 10 mandamientos estaba dentro del arca y fue escrita por el dedo de Dios. ¿Notaron la diferencia? Porque conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros soy rebelde. Y sigue diciendo: es el versículo 26, quiero que entendamos ahí la palabra. Toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová tu Dios, y esté allí contra ti. Esa palabra contra ti. Noten qué interesante. Esa ley que escribió Moisés en un libro iba a estar en contra de ¿quién? De Moisés. ¿Por qué iba a estar en contra de ti? Porque Pablo dice que esa ley era contra nosotros y era necesario que la clavara en la cruz. ¿De qué ley o qué ley era contra nosotros? Hermanos, solamente había una ley, y era la ley ceremonial que incluía sacrificios de corderos y el rito de la circuncisión. Eso era contra nosotros. ¿Saben por qué, hermano? No solamente era contra Moisés, sino era contra todos nosotros. ¿Por qué razón? Esos ritos no podían quitar los pecados. Era una sombra, señalaban al sacrificio de Cristo. Si Cristo no hubiese venido a morir, toda esa gente hubiera sido ¿qué? Perdida. O sea que los sacrificios de cordero, todos esos ritos que hacía Israel en el santuario, eran sombra, era un tipo de Cristo, y eran contra nosotros, porque esos sacrificios, esos ritos no podían quitar los pecados. Noten lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 6. Esto lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 6. Noten que un versículo me ayuda a entender otro versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 6. Aquí Pablo dice que ese acta que era contra nosotros, o sea que no podía quitar los pecados, por eso es que era contra nosotros, y era necesario que Cristo la clavara en la cruz. Porque la ley, Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 6, porque la ley, y saben, hermanos, muchos cristianos al ver la palabra ley, lo primero que se les viene a la mente son los 10 mandamientos. Pero la palabra ley puede tener varios significados en la Biblia. Puede referirse a la ley ceremonial, a la ley moral de los 10 mandamientos, a la ley que liga a un hombre con una mujer cuando son casados.
Se puede referir Pablo también a la ley de Moisés, que son los 5 libros de Moisés. O sea que la palabra ley puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. En este caso, noten cuál ley era contra nosotros. Porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año, ¿de cuál ley está hablando Pablo aquí? En Hebreos capítulo 10, ¿de cuál ley está hablando? ¿De la ley ceremonial o la ley de los 10 mandamientos? Está hablando de la ley ceremonial de los sacrificios. Y sigue diciendo el versículo 4: por la sangre de toros y de macho cabrío no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pregunto, hermanos, ¿era necesario que Cristo viniera a morir en la cruz para anular esta ley que no podía quitar los pecados? ¿Sí o no? Era necesario que terminara la circuncisión, ese rito tan doloroso que los historiadores y los teólogos dicen de que la circuncisión que se hacía en el prepucio al bebé, se le hacía al bebé porque dolía menos. Cuando la persona lo hacía ya grande, cuando Abraham lo hizo de 85 años, eso tenía un dolor extremo, indescriptible. Eso era doloroso, imagínense, hermano, que nosotros aún estuviéramos circuncidándolos. ¡Qué dolor! Era necesario que eso se quitara de en medio y clavándole en la cruz. Interesante lo que dice Pablo, que esa ley que era contra nosotros fue clavada en la cruz. Ahora, vamos a analizar lo que quiere decir Pablo en Colosenses 2:16. Vamos a leer el contexto inmediato, que tendría que ser el versículo 17. Note que ya vimos el contexto anterior. Ahora vamos a ver el inmediato, el que le sigue. Versículo 17 de Colosenses 2. Todo lo cual era sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de ¿qué? Para que exista una sombra, ¿qué tiene que haber? ¿Un cuerpo real que la proyecta? ¿Sí? Sí. El cuerpo es de Cristo. Aquí va lo interesante, hermano. Aquí es imposible que Pablo esté hablando del sábado de los 10 mandamientos, porque dice que esto era sombra de lo que había de venir. Sombra. Esa terminología jamás se usa para referirse al sábado de los 10 mandamientos. Noten que Pablo dice que estos sábados eran sombra de lo que había de venir. Ahora, vamos a ver 2 textos bíblicos donde el sábado del 4º mandamiento no tiene nada que ver con sombra, ni nada por el estilo. Primer cita, Génesis, capítulo 2, versículo 3. Cuando Dios creó el sábado, no había necesidad aún de cruz, porque el pecado no había entrado. ¿Están conmigo, hermanos? Noten lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios el día 7º, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunto, según este texto, ¿cuál es la función del sábado? ¿Cuál es la función primordial del sábado? Señalar a Dios como creador. Esa es la función del sábado. Porque aquí dice que ¿en qué día Dios terminó de crear? En el 7º día. ¿Y cuál es el 7º día según los evangelios? Tiene que ser el día ¿qué? Sábado.
Eso se puede comprobar bíblicamente, porque ahí andan unos supuestos apologistas usando citas fuera de contexto para decir de que el séptimo día puede ser cualquier cosa o cualquier día. Lo importante es que nosotros reposemos. Y usan algunas citas sacadas de contexto para enseñar eso. Pero bíblicamente se puede comprobar, hermanos, de que el séptimo día es el sábado. ¿Y el primer día de la semana cuál es? Domingo. Eso se puede comprobar con los evangelios. Dios descansó el séptimo día. ¿Por qué lo descansó? Porque Él terminó de crear ¿qué? Todo. Eso significa que el sábado, ¿qué señala? A Dios como creador. El sábado no es sombra. La función del sábado, ¿cuál es? Señalar a Dios como creador. Inclusive, el sábado se puso como cuarto mandamiento, el centro de la ley de Dios. En los 10 mandamientos. Noten lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Y vamos a ver de que allí se repite otra vez la función primordial del sábado. Y nunca se menciona que es sombra de ninguna cruz. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunto, hermano, ¿por qué Dios reposó en el séptimo día? Según esta cita, porque allí terminó ¿qué? De crear todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Aquí vemos de que el sábado es un monumento recordativo de la creación. Cuando los hijos de Dios se congregan en el sábado, es que están diciendo, sin decir palabra, que Dios es nuestro ¿qué? Creador. Y que Dios es el único creador de los cielos y la tierra. Porque la función del sábado, esa es. El sábado no tiene nada que ver con sombra de la cruz. Porque cuando Dios creó el sábado, no había entrado aún ¿qué? El pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos estudiando. ¿De cuáles sábados entonces Pablo habla aquí? ¿Y de cuáles bebidas y comidas? ¿Y de cuáles fiestas y lunas nuevas? Porque Pablo dice en Colosenses 2:16, nadie lo juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Necesitamos que quise decir Pablo a quienes les estaba escribiendo, que por cierto era gente que conocía la terminología que Pablo usaba. La comida y bebida, hermanos, no tiene nada que ver con comidas limpias, inmundas. Pablo está usando la palabra griega aquí para comida y bebida, brosis y posis, que son las comidas y bebidas que se usaban en los sacrificios del santuario, lo que se le conocía como la libación. Aquí Pablo no está hablando nada de comer comidas inmundas. El apóstol Pablo está hablando de las comidas y bebidas que se ofrecían junto con los sacrificios. Ustedes pueden leer en la Biblia o buscar la palabra libación y le va a tirar en la Biblia todos los textos que hablan de libación. Y se relaciona siempre bebidas que se relacionaban con comidas en el santuario junto con los sacrificios. Los días de fiestas no tienen nada que ver con la fiesta que celebra la Sonora Dinamita ni la Chanchona de Arcadio. Los días de fiesta que Pablo habla aquí son fiestas que el pueblo de Israel celebraba en el santuario, que señalaban y conmemoraban el sacrificio de Cristo, como por ejemplo la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas y la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Estas fiestas eran sombra que se cumplieron con Cristo. ¿La Pascua se cumplió con Cristo? Sí. La cena del Señor, tenemos la cena del Señor. ¿Cómo fue sustituida? La Pascua fue sustituida por la cena del Señor. Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿se cumplió? Sí. ¿Cuál fiesta falta que se cumpla? ¿Y en cuál fiesta estamos? Según la tipología apocalíptica, estamos viviendo ¿bajo qué fiesta? ¿Bajo el sonar de qué? De la fiesta de las trompetas.
¿Cuál fiesta falta para que se cumpla? Que la celebraremos en el cielo, que es la última fiesta de las 3. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las trompetas, que según Apocalipsis la celebraremos ¿qué? En el cielo, que conmemoraba el peregrinaje de Israel por el desierto. Estas fiestas eran sombra, señalaban el sacrificio de Cristo. Con la muerte de Cristo, estos ritos y estas fiestas quedaron o terminaron, cumplieron su propósito. Ahora no necesitamos nosotros estar matando corderos para perdón de pecados. O ustedes ven, hermanos, que cuando celebramos la cena del Señor andamos matando algún cordero y comemos carne aquí. No, porque eso era sombra de lo que había de venir. Pero también dice Pablo, nadie lo juzgue en lunas nuevas. El pueblo de Israel, hermanos, también celebraba lunas nuevas. ¿Qué son lunas nuevas? Que se le conoce en el idioma hebreo, se le conoce como los Rosh Chodesh o cabos de mes. Eran que los israelitas celebraban cada inicio del mes, celebraban también fiestas. ¿A dónde dice todo esto que estoy diciéndoles, hermanos? Hay un capítulo entero en Levítico, capítulo 23, donde menciona todas estas santas convocaciones, estas fiestas y estos cabos del año, de mes, que se le conocían como los novilunios. Noten qué interesante, Pablo, ¿de qué está hablando? Ahora, pero quiero que lo detengamos en días de reposo, porque este es el problema, hermanos, de muchos cristianos. Aquí se detienen y usan esta cita para decirte que Pablo está hablando de el sábado quedó sin vigencia. Noten que Pablo dice, nadie lo juzgue en días de reposo. Pablo está usando el plural, Shabbatón, en griego. Repita conmigo. La palabra griega que se usa allí es Shabbatón. Shabbat es sábado o reposo, cesar. Pero Shabbatón es el plural, sábado. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, ¿está hablando de qué? Mucho sábado. Si el apóstol Pablo hubiese querido hablar del sábado de los 10 mandamientos, hubiera dicho, nadie lo juzgue en sábado. Pero Pablo dice, nadie lo juzgue en días sábado, Shabbatón, plural. La Biblia se estudia, no solamente se lee. ¿Captaron, hermanos? Plural. O sea que está hablando de ¿cuántos sábados? Muchos sábados. ¿Será que el pueblo de Israel tenía más sábados? ¿Ah? ¿Será que el pueblo de Israel guardaba otros sábados aparte del sábado semanal? Sí. Aquí va lo interesante, que es lo que desconocen el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Esto lo desconocen. Y verdad que lo puedan ver en video. Voy a darle la cita que el pueblo de Israel celebraba, aparte del sábado semanal, celebraba 7 sábados más. Tremendo, hermano. Les voy a dar alguna cita, y eso está en Levítico 23. Así que yo se las voy a dar así, sin que la busquen, solamente anótela. Los que no tienen una agilidad de poder anotar los textos o buscarlos, pueden ver de nuevo el video o pueden verlo en mi canal, ahí en YouTube, y puedan anotar las citas y corroborar con su Biblia. En Levítico 23, que son los sábados que habla Pablo, habían 7 sábados que el pueblo de Israel celebraba. 7 sábados, repita conmigo. 7 sábados. Vamos con el primero. Solamente les voy a la cita, no la busquen. El 15 de Aviv, que el primer era un mes. Levítico 23:6, primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí había un sábado. El 21 de Aviv, Levítico 23:8, último día de la fiesta de los panes sin levadura. Sin levadura. Otro sábado, el mes tercero de Sivan, Levítico 23:15 al 16, en la fiesta de Pentecostés. El primero del mes séptimo, Levítico 23:24, en el toque de las trompetas había otro sábado. El 10 del mes séptimo, Levítico 23:37, había otro sábado. Era la santa convocación para el día de la expiación.
el 15 del mes séptimo, Levítico 23, versículo 34 al 35, primer día de la fiesta de las cabañas. El 22 del mes séptimo, que lo encontramos en Levítico 23, 36, el último día de la fiesta de las cabañas. 7 sábados que hay en Levítico 23. ¿Qué pasaba en estos sábados? También no se trabajaba, había santa convocación. Y estos sábados podían caer en cualquier día. Por ejemplo, si la fiesta de los panes sin levadura iniciaba el miércoles, ese día era ¿qué? Día de reposo, no se trabajaba, era un sábado ceremonial. Si la fiesta de las trompetas caía un jueves, ahí se iniciaba la fiesta de la trompeta. ¿Qué pasaba con el pueblo? Dios le había dicho que no trabajaran, era un sábado ceremonial. Estos sábados eran sombra y fueron dados después de entrada del pecado. Pablo en Colosenses 2:16 está hablando de los sábados ceremoniales, de los ritos y de los sacrificios. Nada que ver con el sábado semanal. Nada. Les voy a leer una cita, hermanos. Muy interesante. Esta cita es de un comentarista, Albert Banks, un comentador presbiteriano. En el libro Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267. Noten lo que dice, comentando acerca de Colosenses 2:16. En este pasaje no hay evidencia alguna de que Pablo enseñe que no había de obligación de observar ningún día como sagrado. O sea que Pablo no está hablando de sábado semanal allí. No está hablando nada. Pero ¿qué dice Pedro? Que los indoctos ¿qué? Tuercen las escrituras para engañar a otros y para perderse a sí mismo. En este pasaje no hay evidencia alguna de que Pablo enseñe que no había de obligación de guardar ningún día sagrado. Pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado o de ser obligatorio para la humanidad. Noten cómo dice, hermano, si hubiese usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el 4º mandamiento había sido abolido. Tremendo, hermano, tremendo. Y que no había obligación de observarlo, y que el sábado no había que guardarse. Pero él usó la palabra en número plural, y en su conexión demuestra que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiestas, como una parte de la ley típica ceremonial, y no en la ley moral de los 10 mandamientos. De ninguna parte de la ley moral, de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra de lo porvenir. Es ilógico, es absurdo pensar que uno de los 10 mandamientos es sombra. ¿Sombra de qué? Eso es sacar de contexto de las palabras de Pablo. Estos mandamientos, que son los 10 mandamientos, son por naturaleza una ley moral y son perpetuos y universales. Y el sábado es parte de ¿qué? De los 10 mandamientos. Si Pablo hubiese dicho que el sábado del 4º mandamiento quedó abolido, se hubiese estado metiendo un gran problema, Pablo. ¿Saben por qué? Si entonces quedó abolido un mandamiento, por ende hubiesen quedado abolido ¿qué? Los demás 9. Y lo metemos en un gran problema. ¿Y saben cuál es el problema? El pecado deja de ¿qué? De existir. Entonces, como los mandamientos quedaron abolidos, entonces podemos matar, podemos fornicar, podemos robar, podemos adulterar, etcétera, etcétera. Como quedaron abolidos, entonces hay que pecar. Miren qué problema lo metimos. Y esto es lo que está enseñando el catolicismo y el protestantismo afuera. Están diciéndole a la gente, vayan a pecar, de una forma asolapada.
Es una forma sutil. El diablo nunca te va a decir, anda a matar. El diablo para que usted lo haga, lo engaña. Es una forma subliminal y sutil, que es lo que están predicando en los púlpitos protestantes, los cristianos. Que la ley quedó abolida y entonces vayan ¿qué? A pecar. Tremendo, hermanos. Porque según la Biblia, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado quebranta la ley. Pregunto, hermanos, ¿y el sábado es parte de la ley? Amén, de los 10 mandamientos. Tremendo, hermano. Tremendo, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ninguna cita que enseñe de que el sábado quedó abolido. Noten lo que dice la lectura bíblica, Mateo capítulo 5, versículo 17. Para terminar, preciosa cita. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que yo he venido ¿qué? A abrogar la ley y a los profetas. La palabra abrogar significa anular. Yo no he venido a anularlo. No he venido a anular, sino que a cumplir. Esa palabra cumplir sería una traducción más precisa, a darle su debido valor. ¿A qué vino Cristo? A darle valor a la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, esa palabra jota es del griego iota, no es la jota que nosotros entendemos hoy en nuestro alfabeto español. Aquí la palabra griega es iota. ¿Saben qué era iota? Era la letra más pequeña del alfabeto griego, parecida a una tilde o a un diéresis. Interesante. Ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, mire lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, oye hermano, uno de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado ¿qué? En el reino de los cielos. En el contexto judío hebreo, la palabra muy pequeño será en el reino de los cielos significa no va a entrar. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Si Pablo hubiese estado diciendo que el sábado de los 10 mandamientos quedó abolido y quedó clavado en la cruz, Pablo estaría contradiciendo ¿qué? A Cristo. Mire qué problema es este. Cuando no se sabe interpretar la Biblia correctamente, hermanos, no se crean ese cuento. El apóstol Pablo era un rabino estudioso de la ley. Al escribir esas palabras a los colosenses para contrarrestar las falsas prácticas de los judaizantes, a volver de los ritos a los ritos y usar filosofías y huecas sutilezas, Pablo jamás estaba diciendo que los 10 mandamientos o el sábado semanal hubiese quedado abolido. Pablo sabía perfectamente bien que sus oyentes los iban a entender perfectamente, que se refería que todas esas ceremonias que eran contra nosotros, esos sacrificios, esas fiestas que terminaron, cumplieron su propósito, quedaron clavadas en la cruz. Hermanos, a hoy nadie los puede juzgar si matamos corderos o no. Hoy ningún judío los puede decir, tenés que circuncidarte para que puedas pertenecer al pueblo. Un judío no me puede decir eso, según Pablo, porque eso quedó clavado ¿qué? En la cruz. Ahora la circuncisión, ¿a dónde es? En el corazón. Y Cristo nuestro ¿qué? Cordero, que fue sacrificado por nosotros. Hoy ya no podemos estar guardando sábados ceremoniales, porque esos sábados ¿qué? ¿Eran qué? Sombra de lo que había de venir. Hermanos, hasta aquí dejamos este tema, porque este tema sigue a otro. ¿Y saben cuál es el otro? El sábado desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Saben, hermanos, que al hacer un estudio profundo de la Biblia, hermanos, solamente hay 8 citas que hablan del primer día de la semana, que son las citas que usa el catolicismo romano y algunos protestantes, hijos de la madre, para justificar de que el domingo es día de reposo. Pero ninguna de esas citas, de las 8 que hablan del primer día de la semana, hablan de que el domingo sea día de reposo.
Mientras que solamente en el Nuevo Testamento tenemos más de 83 versículos bíblicos que hablan del sábado semanal, que lo guardaron los discípulos, Jesús y María su madre, la madre de Jesús. Y ese día es el que se va a guardar ¿a dónde? En el cielo. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, sumo cuidado. Cuando alguien nos cite la Biblia, vayamos a estudiar por nosotros mismos. Porque puede ser de que el diablo esté usando un texto sacado de contexto para decir una herejía y una falsa doctrina. Tengamos cuidado, hermano, cuando un cristiano lo cite, Colosenses 2:16. Este es el versículo preferido, que se lo aprenden de memoria para atacar la verdad del sábado, del cuarto mandamiento. Hermano, yo le hago una pregunta a estos hermanos que tienen problemas con el sábado. ¿Qué mal nos hace guardar el sábado? ¿Qué mal los hace para que Dios les haya quitado el sábado? ¿Cuál es el daño que los hace? Si ellos dicen de que el sábado quedó abolido en la cruz del Calvario, según Pablo, ¿por qué razón Dios lo quitó? ¿Cuál es el mal que los hace? Dígame usted cuál es el mal que los hace que nosotros dediquemos un día completo a nuestro Padre Celestial, lo gocemos y cantemos alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuál es el mal que los hace? Mira el diablo lo que le ha metido al cristianismo, la cizaña que le ha metido al protestantismo apóstata, que se relacionan guardar el sábado con el pecado. ¿Cuál es el mal, hermano? Y saben algo bien interesante, hermano. ¿Qué pasa cuando a nuestro cuerpo no le damos de comer? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Nos debilitamos? ¿Qué pasa, hermano, si nosotros no durmiéramos en la noche? La misma naturaleza nos enseña que el cuerpo necesita que reposar y descansar. Pregunta, hermano, ¿podemos decidir comer o no? Eso no lo puedo decir porque si no como, ¿qué? Me muero. Por naturaleza el cuerpo me pide ¿qué? Comida. Yo no puedo decir no voy a dormir, un mes no voy a dormir. Le aseguro que ¿hasta cuánto tiempo podemos aguantar sin dormir? Sin cerrar los ojos. Hay gente que ha chocado y se ha matado porque el cuerpo lo dobló. Automáticamente el cuerpo quiere. Hablemos de la maquinaria, de la máquina. ¿Qué pasa cuando a las máquinas no se les hacen ajustes, no se les echa gasolina? ¿Qué pasa con una máquina, con un tractor? Se funde. Por naturaleza el cuerpo necesita cada 7 días descansar. Noten, hermanos, dejamos nuestros trabajos diarios y venimos un día ¿qué? A reponer energías y al mismo tiempo ¿qué? Adorar a nuestro Dios. ¿Cuál es lo malo de eso? ¿Por qué Dios tendría que haberlo quitado? ¿Por qué Dios por medio del apóstol Pablo está anunciando que el sábado queda abolido? No lo creo. Más bien creo que estos versículos han sido sacados de contexto por el cristianismo nominal. Hermanos, tengamos cuidado. El diablo es astuto. Si no nos hace caer en una cosa, nos hace caer por medio de usar mal las escrituras. Hermanos, yo creo que nuestros amigos y nuestros hermanos quedaron más que claros lo que quiso decir Pablo con las palabras: nadie lo juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto era sombra de lo que había de venir. La cruz es Cristo. ¿Entendieron, hermanos? ¿Quedó claro? ¿No se les olvida? ¿Creen ustedes de que si practican un día con los testigos de Jehová pueden darle este estudio que les acabo de dar aquí? ¿Ah? ¿Creen ustedes de que si llega un carismático a la casa y le cita este texto bíblico, creen ustedes de que se lo van a poder dar así como yo se los he dado? Quizás no como yo se los he dado, pero por lo menos se les quedó ¿qué? En la mente de que Pablo no estaba hablando de los 10 mandamientos y ni del sábado del cuarto mandamiento. Hermanos, necesitamos predicarle a los cristianos de otras denominaciones y no permitir que ellos nos enseñen el error. Tenemos un mensaje especial que anunciar al mundo y hay que exaltar esta verdad, un mandamiento que el mundo cristiano ha olvidado, y es el santo día del Señor. Hermanos y amigos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios y Padre Celestial. Ha sido un privilegio tenerlos aquí en este lugar y la honra sea para nuestro Dios. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno Al andar con Jesús.